Buenas noches amigos, amigas. Les habla Gabriela Estrella desde Montevideo, Uruguay. Espero que se encuentren bien. En esta ocasión vamos a hablar de la situación social y política de Estados Unidos. Siempre es interesante hablar de Estados Unidos porque se trata nada más y nada menos que de la principal potencia mundial en materia económica, cultural, política, social, militar. En este complejo contexto de la pandemia del coronavirus, un contexto muy complejo en materia mundial que ha provocado hasta hoy día, estamos prácticamente al final del 31 de julio del 2020, al momento de grabar este audio, este video mejor dicho. En la actualidad ya tenemos 17.3 millones de casos de contagiados por el coronavirus aproximadamente en el mundo y más de 675.000 muertos. Más de 675.000 muertos. Y particularmente Estados Unidos es el principal afectado en materia de muertes y contagios por coronavirus en el mundo. Estados Unidos tiene más de 4.5 millones de personas contagiadas con coronavirus y tiene más de 152.000 muertos. Luego de Estados Unidos, a nivel mundial, el país más afectado por la pandemia del coronavirus es Brasil. Pero más allá de la compleja situación del coronavirus a nivel mundial, que afecta lo más grave, lo más preocupante, lo más problemático, que son la muerte de seres humanos, las enfermedades de seres humanos, es una crisis económica, social, es algo holístico, global, que sufre la humanidad y que varios analistas plantean que luego del coronavirus va a haber una reconfiguración en el escenario geopolítico internacional. En lo que concierne particularmente a Estados Unidos, este es un año singular. En noviembre de este año, en noviembre del 2020, el 3 de noviembre, se deben realizar las elecciones en Estados Unidos, que incluso antes de la pandemia del coronavirus y ahora más, los grados de popularidad del actual presidente norteamericano, el demócrata, perdón, el republicano Donald Trump, ha bajado. Los grados de popularidad de Trump bajaron y se dice que es casi un hecho que él no logre la reelección presidencial y que el Partido Demócrata probablemente gane las elecciones en noviembre del 2020 con la figura de Biden, un hombre muy vinculado a Obama. De hecho, durante muchos años fue vicepresidente de la nación en tiempos de la presidencia justamente de Barack Obama. Ahora Trump plantea que sería necesaria la suspensión de las elecciones presidenciales porque no habría condiciones para realizar la misma, porque teniendo en cuenta la situación del coronavirus, las elecciones pactadas para el martes 3 de noviembre de 2020 no serían presenciales, serían a través de correo. Y supuestamente, según Trump, no habría garantías, podría haber fraude. Bueno, esto es algo bastante extraño que ocurre en Estados Unidos, porque en Estados Unidos nunca se suspendieron las elecciones. Y en tiempos de guerra civil, allá en el siglo XIX, siempre hubo elecciones y cuando se pactaron las elecciones se realizaron. Y han alternado fundamentalmente en la dirección del país los principales gobiernos, los principales partidos políticos, tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata. Como todos sabemos, el actual presidente norteamericano es republicano, Trump. Pero yo lo que quería hablar era a propósito de una figura que tiene 40, 50, 60 años de trayectoria política en Estados Unidos, pero recobró mucha fuerza en los últimos tiempos. Estamos hablando de Bernie Sanders. Es un hombre de casi 80 años
un líder político del Partido Demócrata, un estadounidense que en los años 60, siendo blanco, levantó las banderas de los derechos civiles, no solamente oponiéndose a la guerra de Vietnam y defendiendo la lucha que la comunidad negra realizaba en aquel entonces, en aquella década del 60 efervescente a nivel mundial, reivindicando los derechos de la comunidad negra. Pero a partir de esa etapa, con el correr del tiempo, de los años, donde él fue creciendo políticamente a nivel federal y en lo partidario dentro de las filas del Partido Demócrata, Sanders, si bien se bajó de la candidatura del Partido Demócrata y de hecho apoya a Biden, que como decíamos, todas las encuestadoras marcan que probablemente sea el próximo presidente de Estados Unidos, Sanders puso sobre la mesa cuestiones que en Estados Unidos eran impensables hace 2 o 3 años. Públicamente ha hablado positivamente de unos aspectos en materia de educación y de salud por parte de los sistemas cubanos y venezolanos, que son bastante enfrentados al status quo, al establishment estadounidense. Él incluso habla de un socialismo democrático, cree en eso, cuestiona los grados de falta de universalización de los derechos de educación y de salud en el conjunto de la sociedad estadounidense, incluso antes del asesinato del ciudadano estadounidense negro George Floyd, que hubo a partir de allí una revuelta en más de 80, 90 pueblos y ciudades de Estados Unidos, cuestionando no solamente la represión policial, sino también los grados de racismo que sufre en Estados Unidos la comunidad negra y también los grados de discriminación que sufre un sector importante de la comunidad latina. Y Sanders habla de la existencia de racismo institucional en Estados Unidos, que afecta fundamentalmente a la comunidad negra. Y hay todo un entramado interesante en Estados Unidos por parte de los sectores de la cultura, de la intelectualidad. No solamente uno puede hablar de Chomsky, de Petras, que son los casos más connotados y radicalizados, porque estamos hablando de figuras que si bien son estadounidenses, son antisistema. O de Michael Moore, Oliver Stone. Bueno, estamos hablando de otras figuras que por ahí no son tan radicales en los postulados, pero tienen una perspectiva bastante discrepante, discordante con Trump, incluso con la política exterior estadounidense. Plantea la necesidad de que Estados Unidos se reconfigure en el mundo y que actúe de forma, si se quiere, de complementación económica a nivel internacional y no de forma agresiva, belicista, militarista, etcétera, etcétera. Creo yo que en Estados Unidos, de un tiempo a esta parte, determinadas figuras y determinados pensamientos y determinadas formas de construcción social y política van ganando terreno, que no son convencionales, que no son tradicionales, que no se pueden etiquetar en lo que uno puede conceptualizar como una izquierda revolucionaria, una izquierda de tinte marxista. No va por ahí. Creo que existe sectores históricamente excluidos de la sociedad estadounidense que por ahí les cuesta tener un sistema de salud que beneficie a sus familias, que por ahí les cuesta mucho llegar a la educación superior, que buscan algo distinto, diferente, dentro de los cánones sociales, políticos, culturales que tiene Estados Unidos, un país que en su momento estuvo a la vanguardia. O sea, lo que fue la declaratoria de la independencia de Estados Unidos en 1776, las 13 colonias, fue una referencia en un contexto histórico determinado, que incluso fue una referencia para los líderes independentistas latinoamericanos del siglo XIX. Yo creo que todo esto hay que analizarlo sin ningún tipo de extremismo, ni a favor ni en contra, y se podría seguir visualizando cómo se va
a contextualizar el mundo en general luego del coronavirus y cómo Estados Unidos se va a posicionar como una potencia y cómo se transforma, se muta a partir de una crisis y a partir de una recesión y se posiciona de cara al contexto americano y al contexto mundial. Muchas gracias y seguimos en contacto.